Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Buenos días, hoy 10 de junio del año 2020, día que la Iglesia Católica dedica a San Bogumilo de Nienzo, un obispo eremita del siglo XII después de Cristo, obviamente, el que hizo una diferencia importante en términos de evangelización y fervor en su tierra natal, Polonia. Gracias a todos los que se conectan con nosotros a través de RCR 750, por el canal Periscope, @RCR 750, por TuneIn, por rcr.tv, por el canal. Saludos a todos los que participan en el chat del canal YouTube. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, nuestra campeona en la producción, José Gregorio González, el máster control, Argenis Barreto en la lectura de las noticias, y Jackson Vargas y Marilia García en la primera fila, allí dando la pelea, consiguiendo noticias, organizando y acompañándonos a nosotros. Yo quiero hoy dar la bienvenida a mi contertulio de los miércoles de perspectiva, Miguel Fontán, y un invitado maravilloso, no deja de ser un analista profundo. A veces carga una cabilla, a veces no. Esta vez le pedimos que dejara la cabilla fuera porque este es un programa donde se habla con libertad, en paz y con tolerancia. Me refiero a Neomar Hernández, alias Neoadolfo por Twitter, o sea, @Neoadolfo. Y bueno, bienvenido. Yo creo que bienvenidos a ambos. Creo que, y voy a abrir fuego, la libertad de expresión, que es, digamos, la esencia de la libertad del ser humano. Cuando uno se pregunta qué es lo que significa y cómo se le confiere libertad al ser humano, lo primero que a uno le cae en cuenta es que, por supuesto, poder hablar, por supuesto, poder comer, poder participar, vivir y tener propiedad. Pero obviamente todo comienza por lo más elemental. Si a ti no te reconoce, de hecho, la libertad de expresión, tú empiezas a perder dignidad, empiezas a perder esa sensación de que tienes garantías humanas, y por supuesto empieza ese periodo, esa trama tan difícil y complicada que es la trama de la servidumbre. Y creo que hay dos grandes enemigos, además perfectamente estudiados, desde Weber hasta Gareth Morgan, pasando por Freud y por otros destacados sociólogos, el tema de las organizaciones como cárceles psíquicas, que imponen una versión de la realidad y mantienen o intentan tener una vigilancia panóptica de todos sus miembros. Reducen la versión de la realidad a la que les conviene, pretenden que todos sus participantes vean la misma versión de la realidad y no se salgan, y administran castigos, incentivos negativos y positivos para todos aquellos que se transformen en complacientes de esa versión, en lo que uno llama yes men, y que no perturben intereses de la organización que tienen que ver con su visión y por supuesto con su ideología. Termina uno encerrado, como decía Max Weber, en los terribles barrotes que significan las organizaciones. Pero por otro lado, hemos visto también que aquí hay una tendencias sociales turbulentas, o sea, que imponen una forma de ver las cosas y que son capaces de lincharte. Entonces, el individuo está entre la represión organizacional y el linchamiento histeroide de las turbas que se da y que tienen modas que, por supuesto, se llevan por delante el sentido de justicia, las condiciones de marco del derecho y, por supuesto, el aprecio por la realidad y dentro de la realidad los derechos que tiene el ciudadano a disentir
a pensar como quiera, a expresar su libre opinión, y por supuesto a tener una versión diferente de todo esto que está pasando. Entonces, bueno, por allí yo quiero abrir los fuegos con Neomar y con Miguel Fontana, bienvenidos ambos. Bienvenido Neomar y después Miguel. Hola, Víctor. Saludos a Miguel. No sé si estamos peleando con el internet, pero es un gusto estar en un espacio más que de análisis, un espacio, creo yo, de amigos, ¿no? Porque eso es lo que yo considero que son ustedes, unos grandes amigos, y eso me complace mucho que lo podamos hacer el día de hoy. Miguel. Bueno, nada, para nosotros es un gusto, y como bien señaló Víctor en su comienzo, y tú también, esto es más una conversación entre amigos. Fíjate, un poco, Neomar, para aprovechar la intervención de Víctor en su editorial, cómo, yo no sé, creo que Neomar tiene problemas de conexión. Sí. Sí, ya le vamos a decir que lo llamen por teléfono. Sigue, Miguel. Un poco en esta tónica que hablaba Víctor del linchamiento, no solo organizacional, sino en la agenda pública de todos estos eventos que suceden en la crisis, sobre todo porque la crisis tiene cuatro componentes. Tiene el componente del poder, que de alguna manera quiere poner la crisis a su favor, un componente del tiempo, que es el que precisamente detona la crisis, un componente de las emociones y de los comportamientos del ciudadano. En ese sentido, Neomar, que es el tema que nos toca conversar contigo hoy, ¿cómo ves tú que la agenda pública es impactada por los medios de comunicación? ¿Y en qué sentido nosotros podemos evitar una manipulación que profundice la crisis para aquellos que quieren profundizar la crisis, o ayude a resolver la crisis para aquellos que quieren resolver la crisis? No sé si ya Neomar ya resolvió sus problemas técnicos. A ver, Neomar. Bueno, estoy acá por teléfono. Bueno, un gusto, les decía a Víctor y Miguel que me hayan invitado el día de hoy para acá. Aquí se habla libertad. Y efectivamente, mira, yo ayer hablaba este tema de la libertad de expresión, este tema de los medios, la opinión pública, que para mí es un tema fundamental. Lo hablaba con Daniel Lara ayer. Fíjense ustedes una cosa que es esencial, ¿no?, en estos momentos. Ustedes se van a la televisión nacional, se van incluso a los circuitos radiales que quedan en pie en Venezuela, las emisoras que quedan en pie, y lo que ustedes van a conseguir allí es un desierto, es una cosa deprimente, es tétrica, es la anomia total, es decir, no hay allí una profundización de las ideas. Habría que preguntarse si siquiera hay una idea que se asome, y esto va desde el punto de vista de lo que uno ve en los comunicadores, uno ve en los invitados que desfilan en cada uno de esos espacios, a los que son invitados, por cierto, por esos comunicadores. Es decir, hay una especie de desierto en todo esto. No hay una idea que uno diga, caramba, vamos a debatir esta idea, caramba, vamos a ver qué tiene de bueno este planteamiento. Entonces, eso es, en parte, yo decía ayer, desde el punto de vista estético incluso, ahora con la salida de DirecTV del aire, una especie también de empobrecimiento del espíritu de la gente. O sea, uno prende el aparato televisor y uno lo que le queda en medio de, la ausencia ahora de esta compañía de televisión satelital tan importante, quedan otras por allí, a ver hasta cuándo sobreviven con estos costos de mantenimiento que tiene Venezuela, el tema del cobro de las tarifas, todo lo demás. Pero uno, ¿qué le queda? Uno prende eso, entonces uno pega la antena, por ejemplo, uno pega la antena esta de bigote, uno hace maromas para pegar una antena allí, y uno lo que ve son 2 o 3 canales que quedan, en los que los colores a veces ni aparecen, en los que la programación es un refrito, en los que el discurso es pobrísimo. Entonces hay un gran problema con la opinión, que yo siento que ni siquiera se orienta sobre los temas que son relevantes, no solo para la sociedad venezolana, sino para la sociedad mundial, que está debatiendo una cantidad de cosas en estos momentos,
y que en los que Venezuela ni siquiera está asomándose, pero por nada, o sea, ni por milímetros está asomándose. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir en estos días. Sí, bueno, precisamente, y Neomar, cuando a mí me solían invitar alguna vez a esas cadenas, uno llegaba y ellos decían, bueno, mire, nosotros no queremos caer presos, usted ayúdenos, aquí no hable mal de esto o de aquello, de nuevo. Digamos, lo que yo estoy planteando es que esto termina siendo una cárcel psíquica, pero de esa cárcel psíquica tenemos que identificar a los carceleros y tenemos que identificar a aquellos que promueven la vigilancia panóptica sobre el individuo, que penalizan su libertad de expresión, que persiguen la disidencia y que por eso mismo, digamos, terminamos nosotros en una sociedad empobrecida y anómica, porque lo único que es francamente racional para uno no recibir un castigo terrible es simplemente guardar silencio y manifestar complacencia, el ser laxos en eso de la disidencia. O sea, esto tiene una trama y lo que hay que hacer es identificar la trama, porque efectivamente, y yo digamos que identifico a dos. En primer lugar, la presión de las instituciones, que quieren reducir a los individuos a sus propias estrategias de pensamiento y de intereses. Y en segundo lugar, a los movimientos sociales que ahora ejercen muchísima presión y que son capaces de lapidar a cualquiera que sea diferente o que piense diferente. Entonces estamos en manos de una plancha por arriba, los intereses de las instituciones, que además plantean una falacia que yo no sé qué nombre hay que ponerle, y es la falacia siguiente: si tú perteneces a esta organización, automáticamente te conviertes en vocero de esta organización y por lo tanto tienes que medir tus palabras. O sea, te capta y te reduce a una libertad condicional, solo puedes decir lo que a la institución le conviene. Y por otro lado, sales a la calle y entonces hay esas turbas con propósito que son capaces de lapidarte literalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer más allá de denunciar la situación? ¿Qué habría que hacer para defender el derecho a la libertad de expresión, a la disensión, a la necesidad de disentir y a que te respeten en tanto que tú eres un individuo con propia opinión? Claro, hay unos temas que se aparecen sobre todo por ejemplo en el Twitter, que es un medio en el que nos movemos nosotros mucho también. Y son temas que uno a veces se pregunta si tienen relevancia, pues se producen ahí una cantidad de discusiones que son vanas, o sea, que no tienen sustancia, que no tienen materia. Sin embargo, Víctor, y yo creo que este espíritu nos anima a nosotros tres, yo siempre he preferido, y siempre que se me pregunta por estas cosas, yo digo, yo prefiero el exceso de discusiones a la ausencia de las mismas. Yo creo que ese es un espíritu que mueve en general a los liberales, ¿no? Que dicen, mira, es mejor que, como dice el dicho criollo, que falte, que sobre a que falte, ¿no? En este sentido, Twitter tiene un doble rasero, ¿no? O un doble filo, que Twitter termina siendo un instrumento muy útil para visibilizar discusiones que pueden estar acalladas por, no sé, lo que se puede determinar que es la opinión dominante de ciertos medios de comunicación, pero a veces también sirve como tribunal inquisidor, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos días, por ejemplo, no solamente con personas, sino con temas o con tendencias. Si tú no te conviertes en una persona que emite opinión, por ejemplo, sobre el problema del racismo en los Estados Unidos, que existe realmente, sí existe, pero que quiere ser aprovechado por las agendas políticas de izquierda, que no tienen nada de santo sus intereses, que quiere ser explotada políticamente, o, sorpresa, de cara a una elección presidencial que viene en noviembre de este año, donde Donald Trump se juega la reelección, entonces tú como figura pública pierdes relevancia. Y eso es lo que hace que tú veas, por ejemplo, dentro de las tendencias de Twitter, de Instagram, que es un medio más farandulero quizás, que hay gente que nunca ha opinado de política, que de hecho no tiene entendimiento mínimo de la política, y entonces pretende hacer unos tratados sobre el tema del racismo y sobre lo políticamente correcto a través de Twitter, a través de Instagram. Y te estoy hablando de artistas que van, bueno, desde los propios artistas de los Estados Unidos, del Star System de los Estados Unidos, hasta nuestros influencers criollos, ¿no?
que nunca emitieron opinión. Yo esto lo he leído muchísimo y felicito a la gente que ha tenido ese ojo tan agudo para ver esto, que nunca emitieron opinión sobre temas de derechos humanos en Venezuela o sobre temas de derechos humanos en la región, que se violan pero por docenas todos los días, y entonces ahora parece que les importa el problema de la raza negra en los Estados Unidos. Ese es el problema relevante del mundo, cuando en tu propio país no es que han vejado y han matado a una persona, sino que han matado a centenares durante años. Entonces, esa es la futilidad del Twitter, que yo en mi planteamiento personal, yo digo, caramba, qué lamentable, pero yo prefiero que sobre espacio a que falte cancha para expresar esas contradicciones que explotan a cada rato, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Mira, Miguel. yo estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, creo que los tiempos actuales, la configuración del orden social, la configuración del orden político, la difusión de las fronteras en algunos espacios nos hace revisar las categorías. Yo no voy a sugerir que se revise la libertad de expresión, porque yo estoy de acuerdo con Neomar, con lo planteado con Neomar y lo que planteó Víctor. Lo que sí creo que es necesario es revisar lo que está detrás de la libertad de expresión. Porque fíjate, en el caso de Twitter, Twitter es una plataforma que a veces censura. Y a veces censura no necesariamente porque tengas un comentario de odio o racista. Censura simplemente porque hay toda una maquinaria a la cual está permitida censurar. Y de alguna manera utiliza los medios que tiene Twitter para hacerlo. Incluso en algunos casos yo me atrevería a decir que el propio Twitter interviene de alguna manera no solo en la censura, sino en redirigir los flujos. Y esto lo digo porque hay seguidores en Twitter que pensaban, por ejemplo, que yo tenía tiempo sin escribir porque no aparecía en su timeline, y después cuando se ponen a ver su timeline se dan cuenta que ya no me siguen y que yo ya no los sigo. Y eso es algo que, vamos a decir que es un error del algoritmo para no generar intencionalidad. Con todo esto, lo que quiero decirte, Neomar, y preguntarte es, si bien es cierto que todo este entramado, como antes mencionaba Víctor, de alguna manera se articula y a lo mejor es más poderoso que la televisión en su tiempo, porque la televisión necesitabas estar en tu casa. Te estamos perdiendo, Miguel. Pero el celular está contigo todo el tiempo. ¿Cómo se pueden entender esta configuración en las redes sociales desde el punto de vista comunicacional? Se puede entender que estos grupos que se articulan son un medio de comunicación porque emiten una misma línea y fomentan una forma de pensar, o simplemente lo dejamos como medio de comunicación los tradicionales, el periódico, la televisión, la radio, y tenemos que buscarle una categoría a este entramado que no es espontáneo, a este entramado que es propiciado así. De hecho, los bots y todo eso son parte de un entramado comunicacional. ¿Cómo lo ves tú? Mira, ahí se cruzan varias cosas, estimado Miguel. El tema acá es que estamos en lo que yo he denominado la era de la sensibilidad, ¿no? Ahorita, en el siglo XXI, pareciese que cada quien tiene un trauma de la infancia, ¿no? Y allí estamos, nos quieren incluir a nosotros tres, a los que nos escuchan. O sea, todo el mundo ha sufrido por algo en la vida. Esa parece ser el relato de nuestro tiempo. Parece ser el sufrimiento, ¿no? Donde no somos felices, donde alguien nos debe algo, donde hemos sido menoscabados en nuestro derecho, no sé a qué, por alguien. O sea, usted se lo inventa, el abstracto que le ha menoscabado, bien sea un racista, bien sea un sexista, bien sea un misógino, bien sea un acosador, un bully, lo que sea, o sea, como le quiera usted catalogar. Estamos en la era de la sensibilidad. Y eso es, en parte, bueno, el correlato de la era de los derechos, pues donde se han creado derechos para toda cosa, ¿no? Donde todo el mundo tiene derecho a todo. Entonces están las famosas convenciones internacionales, los avances que uno puede presuponer que ha tenido la humanidad, porque se ha atendido a problemas de desigualdades históricas, a problemas. Y eso uno podría verlo del lado del buenismo, uno lo podría ver bien. Uno dice, bueno, mira, la humanidad ha avanzado en el reconocimiento del individuo y le permite ver que el individuo no la ha tenido toda de rosas durante toda la historia. Pero eso lleva también
a que se exacerben esas sensibilidades. Además, en un mundo que podríamos meternos en el campo del posmodernismo, donde, entonces donde todo vale, porque en el posmodernismo no hay nada escrito, todo vale, y todo, tú tienes pues, el derecho de reclamar cualquier derecho, valga la redundancia, sobre el argumento que ya les estaba presentando. Entonces, en medio de eso, se entrecruza el segundo factor, que es importante, que es que las redes sociales, incluso ya en sociedades, hablando del doble rasero que pueden tener, en sociedades totalitarias como en la China, bueno, ya las redes sociales que hay allá con el teléfono móvil, ya termina siendo un instrumento hasta de control, porque yo entiendo que el tema del control de la pandemia, que en China ha sido un completo secretismo desde que comenzó hasta ahorita, tú prácticamente metes un número o una identificación digital allí, y ya ellos te determinan un patrón de contagio, o sea, si tú has estado expuesto o no. O sea, imagínense el nivel de avance que ha tenido el tema de las redes, el tema de la telefonía celular, el tema de los datos. En China, por ejemplo, se esperaba que este año explotara y eso está en ebullición todavía, el tema del 5G, o sea, la conectividad que no tiene nada que ver con la mía, por ejemplo, que yo estoy aquí pariendo para hablar con ustedes. Ese tema del avance, además, contribuye en sociedades totalitarias a vigilar al individuo, pero al extremo, o sea, y ahí es donde se entrecruza el beneficio de la ciencia y de la tecnología versus la invasión de la privacidad. Entonces, estamos en una sociedad que digitalmente, aunque usted no lo crea, ese gran hermano que vigila a todo el mundo, que nos narraron a través de las novelas distópicas, puede ser una realidad, porque toda la tecnología permite que eso sea así, en medio además de lo primero que les he dicho, que es la era de las susceptibilidades, donde entonces, mientras en sociedades totalitarias de Oriente, como la sociedad totalitaria china, totalitaria a su modo, dicen ellos, con cierta economía de mercado, yo difiero de esas cosas, pero ese es otro tema. En Occidente, entonces, las sociedades son absolutamente sensibles, entonces tenemos este mare magnum que estamos viviendo nosotros, se mezcla todo y termina siendo este mundo movido del 2020 en el que estamos viviendo. Sí, y un mundo paradójico, porque insisto, creo que debemos volver a lo esencial, que es la condición de la dignidad del ser humano, que está asociada a la libertad de expresarse, a poder hablar, porque lo que hemos hecho en esta media hora es pasar revista por las amenazas a la libertad de expresión, que tienen que ver con lo tecnológico, la hipersensibilidad, los intereses organizacionales, las ideologías. Finalmente, la pregunta que queda en el aire es: ¿acaso la libertad de expresión es un peligro contra el establishment, contra el status quo? Esa es una de las cosas que deberíamos poder dirimir en próximos encuentros. Gracias, Neomar, por estar con nosotros. Espero que pronto resuelvas los problemas de comunicación, que tú sabes que eso tiene que ver con el cese de la usurpación, fundamentalmente. Y bueno, seguiremos en contacto, porque a mí me parece que este tema es importante. Debemos defender la libertad de expresión más allá de la consigna. Hay que analizar cuáles son las verdaderas amenazas y cuáles son efectivamente los costos que tiene que pagar el individuo para pretenderse libre en lo más elemental, poder hablar. Gracias, Neomar, un abrazo. Y nosotros vamos al corte con Argenis Barreto, la voz que enamora en las noticias. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve.